Cuando tomas decisiones, ¿vas de mal en peor? La capacidad humana de complicar las cosas y de hacer que nuestra vida vaya de mal en peor es verdaderamente sorprendente. La guerra en Ucrania es un ejemplo claro de eso. Conversamos sobre ir de mal en peor entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal que tenemos Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu amigo Gerson García, donde conversamos sobre la fe cristiana y su interacción con el mundo contemporáneo. A veces consideramos algunas de las noticias y sinceramente la que ocupa nuestra atención cada día ya por algunos meses es esa invasión rusa a Ucrania que ya cuenta con decenas de miles de personas muertas, con una destrucción masiva en el país ucraniano y bueno, con ningún atisbo verdaderamente de solución, con muy pocos esfuerzos diplomáticos y con la posibilidad, según nos cuenta un artículo publicado por el diario norteamericano The Sun Times, de que pudiera escalar este conflicto y convertirse en algo mayor. Así que las cosas parece que están tornándose de mal en peor, Guillermo y Elsa. No esperábamos que este conflicto se alargara más allá de una semana, de una tensión así en la frontera. Esa era la esperanza que todos veíamos y teníamos, porque no nos imaginábamos un ataque en donde se está destruyendo todo un país, las principales ciudades, en donde ya hay miles de muertos y en donde hay 5 millones de inmigrantes que han salido de Ucrania hacia los países fronterizos. O sea, todo esto parece una especie de película de esas que vemos en los canales estos alternativos que tenemos ahora, que le llaman live streaming, y que son películas de poca monta, algunos de ellos, ¿no? Y resulta que se convierten en una pesadilla, en una realidad, y nos hemos quedado todos sorprendidos. Y ahora con la advertencia que hace este analista, este escritor del periódico, en donde la cosa podría escalar hacia lugares que no nos imaginamos realmente. Yo creo, por un lado, que no hay que descartar la posibilidad de que se hablen mucho, ¿verdad? Las cosas que vemos en las noticias, en los periódicos, en los diferentes medios sociales, ¿verdad? De que la cosa está escalando, ¿verdad? De que se están aventando amenazas unas partes contra las otras, pero por debajo del agua yo sigo creyendo en la diplomacia, sigo creyendo en la posibilidad tal vez de que Putin llegue a comprometerse a decir, bueno, dividimos a Ucrania y esta parte, ¿verdad? Que da justo con la frontera de mi país, de Rusia, me la quedo yo con esta Ucrania, ¿verdad? Que sería independiente, porque él también, recordemos que está diciendo, ¿verdad? Que la región de Donbass quiere independizarse de Ucrania y que él está defendiendo a esas personas, a esos ciudadanos, para que ellos puedan obtener de cierta manera su libertad. A Elsa se le ha salido toda la cuestión genética de la diplomacia, porque entiendo que es descendiente de diplomáticos en algún área de la familia. Así es, así es. Entonces nos plantea la posibilidad de la diplomacia y yo quiero aquí jugar al abogado del diablo. Este personaje no lo mencionamos mucho aquí, pero hay que hacerlo, porque la Primera Guerra Mundial sucedió con un atentado cuando el archiduque de Serbia fue asesinado por un loco de estos que nunca faltan, y que era una cuestión más policial, también era política, claro, pero nadie se imaginaba que iba a escalar a una guerra tan grande como lo fue la Primera Guerra por ese fenómeno aislado. Entonces ahora nos encontramos con una situación que ya llega a cierto extremismo en cuanto a la cuestión destructiva. Se dice ya que los ucranianos han recibido misiles de algún alcance medio de parte, como no, de los Estados Unidos, pero no son los americanos los que los tiran, son los mismos ucranianos. Es decir, yo te doy estas armas a ti y tú utilízalas como puedas. Aquí está la tecnología, aquí está el manual. Y esa parece ser la explicación más lógica en este momento. Pues hablemos un poquito más que de los detalles que se suceden cada día. Realmente tenemos información. Cuando abrimos las páginas de los diarios, cada mañana es lo que vemos. Pero hablemos un poquito de cómo miramos esto desde la perspectiva cristiana, ¿no? E inmediatamente alguno de nosotros va a esa idea forjada en las primicias de la Edad Media de esta guerra justa. Es decir, está el bien, está el mal. Y de pronto nos preguntamos desde la cristiandad, ¿sería esta una guerra justa en un posible conflicto
entre el mundo occidental y Rusia en defensa de Ucrania, ¿podríamos hablar de una guerra justa? La palabra justa o justicia, cuando la utilizamos los seres humanos, siempre estamos hablando en términos legales, en cuanto a qué es lo más apropiado, conforme a cierta ley, conforme a cierto tipo de cánones. Pero desde el punto de vista del cristianismo y especialmente de la Biblia, la justicia no tiene que ver tanto con parámetros humanos, tiene que ver más bien con la revelación de Dios, en donde Dios dice lo que es moralmente bueno y lo que está moralmente al otro lado de la bondad, es decir, que es negativo, que no funciona, y por lo tanto tenemos que adoptar y adaptar nuestras situaciones a lo que la Biblia nos da como norma. Entonces, mirar esta guerra como si hubiera una cuestión de justicia o no es muy complicado, porque por una parte sostenemos la idea de que es necesario defender nuestra casa, nuestra morada, nuestro país de un ataque, y por otro lado está el hecho de que tenemos mandamientos específicos que nos dicen que no hay que matar. Esta encrucijada, este dilema para el ser humano se ha planteado desde siempre. No significa que yo tenga la solución a eso. Se lo planteo a ustedes que tienen más sabiduría en este momento. Si tuviéramos más sabiduría en cuestión de guerras, yo creo que no estaríamos aquí en este momento. Entonces, como cristianos, ¿no sería demasiado difícil para nosotros ubicarnos en uno de los lados y decir, bueno, esto que estamos haciendo es justo, ¿no? Al mismo tiempo, recordemos, ¿verdad?, que Rusia, Putin, para ser exactos, el líder de Rusia, ha hecho su propaganda de cierta manera con su pueblo, con su nación, con sus ciudadanos, diciendo que él va a salvar el corazón, el alma, ¿verdad?, cristiana ortodoxa de Ucrania, ¿no? Entonces se metió con sus palabras a tratar de convencer a su pueblo y a muchos ucranianos también, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista espiritual. Lo único que podemos asegurar es lo que vemos desde el lado de Occidente, que el enemigo es Rusia, que está perpetrando un acto ilícito por haber invadido otro país independiente y soberano como lo es Ucrania. Y eso para nosotros, con la información que tenemos, nos queda muy claro que el conflicto iniciado por Rusia es algo donde claramente se ve que Rusia es el malo de la película, ¿no? A mí me llama mucho la atención las palabras de Elsa, que está en algún sentido citando las palabras de Putin cuando se trataba de explicar esta invasión para salvar el alma de Ucrania. Y me recuerda mucho la teoría que tenía la Inquisición, cuando aquellos a cargo de la justicia de la iglesia, de justicia eclesiástica, ellos llegaban donde tenían poder para juzgar a los enemigos de la iglesia, no tanto del cristianismo, a los enemigos de la iglesia que iban contra las órdenes, contra las directrices de la iglesia, y eran condenados a la cárcel, condenados al exilio, o lo peor, eran condenados a muerte. Es decir, hubo una justificación moral en ese momento para el tribunal de la Inquisición desde el punto de vista de la iglesia oficial. Y sin embargo, la injusticia estaba ahí. Putin quiere salvar el alma de Ucrania a través de la guerra. Oye, la idea de la Inquisición me viene a la mente, pero a toda velocidad. Quisiera tocar otro tema que me llama mucho la atención y que también creo que tiene una concomitancia con lo que nos presenta el Evangelio acerca del ser humano. Y es esta idea de que en ocasiones para los seres humanos las cosas van de mal en peor. Es decir, cuando leíamos este artículo al que hemos hecho referencia al comienzo de nuestra conversación, muchos de nosotros estábamos pensando, sí, no hay soluciones diplomáticas, sí, hay escalada militar, sí, hay el siguiente paso de involucración de la OTAN, sí, pudiera ser que toda Europa y por tanto Estados Unidos se involucre, sí, esto pudiera desencadenar en la Tercera Guerra Mundial. Y de pronto yo me descubrí personalmente creyendo firmemente en que del ser humano no puedo esperar demasiadas cosas buenas y que en situaciones como esta vamos a ir de mal en peor. Y siento que de alguna manera el Evangelio hace eco de esa realidad. Tendríamos que citar aquí a Santiago, el hermano de Jesucristo, el hermano del Señor, quien se hace esta pregunta que no es retórica, es una pregunta real. ¿De dónde vienen los conflictos y las guerras entre ustedes?, plantea Santiago. Y entonces nosotros esperaríamos una respuesta muy profunda, muy fuera de este mundo, y Santiago dice, no vienen de vuestras pasiones, no vienen de ustedes mismos, de su interior, no vienen de aquellas cosas que ustedes no han podido dominar,
Y yo me pregunto, Santiago, que vivió cerca del Señor y que estuvo mirándolo y acompañándolo en muchas áreas de su vida, ¿no tenía a lo mejor muchas más bases para decir lo que dijo que las que tenemos nosotros? Es decir, Putin, ¿quiere realmente salvar el alma de Ucrania o es un hombre tan apasionado que sus pasiones simplemente no le dejan vivir y no le dejan dormir y tiene esta idea fantasiosa, como la tuvo Napoleón en su momento, como la tuvieron otros, que pensaron que podrían doblarle la mano al destino? Y no fue así. Tienes razón, Guillermo y Gerson, tus cuestionamientos dan como anillo al dedo, porque pensando que las cosas se van a poner de mal en peor, es pensar bíblicamente en la cristiandad evangélica, leyendo el libro del Apocalipsis, donde realmente se nos dice, ¿no?, que la cosa se va a poner de mal en peor porque se avecina esa última guerra, ¿no? Esa última guerra que será, a fin de cuentas, sabemos quién va a ganar. Tú, Elsa, nos has llevado al final de la historia y yo estaba pensando más en la confirmación de esta verdad que nos presenta el Evangelio, de que a fin de cuentas no hay otra esperanza, sino la que hallamos en la revelación que tenemos de Dios el Padre a través de Jesucristo y la oferta que se nos hace en el Evangelio de una transformación del ser integral. Yo no me fui al Armagedón, ni al Apocalipsis, ni al final de los tiempos, pero yo estaba pensando, esta realidad de que todo va de mal en peor subraya la posibilidad de que para que haya un cambio, para que haya esperanza, para que las cosas funcionen, verdaderamente tengamos que rendirnos ante Dios primero, antes incluso de que llegue el fin, ¿no? Es decir, muchos de nosotros y muchos de los amigos que nos acompañan pueden ver en su propia vida que a veces las cosas van de mal en peor, ¿verdad? Pero al mismo tiempo la batalla se va dando, ¿verdad? Cada vez que un alma, una persona, es rescatada de sí mismo, es rescatada de este mundo, es rescatada, ¿verdad?, de su vida sin Dios por la verdad de Jesucristo. Y cada vez que se rescata un alma, se va ganando la batalla. Exactamente, y lo que yo quería subrayar es esa incapacidad humana de superarnos hacia un estadio de bienestar total, que en realidad es una oferta que nos proviene de Dios y que si no abrazamos verdaderamente, ya sea en lo particular o en lo general, en lo pequeño o en lo grande, las cosas van a ir de mal en peor. Y creo que el Evangelio nos apunta a la realidad de una esperanza en la que podemos decirle no a la decisión errónea y cambiar de dirección, convertirnos, que es lo que dice el Evangelio, ¿no? Estaba mirando por la ventana y me acordé de esa película No mires hacia arriba, Don't Look Up, porque miraba por si veía alguno de estos misiles apuntando a mi casa, pero ante esa posibilidad que puede suceder, porque no la vamos a negar, tendríamos que repetir, ¿no?, la frase final del libro de Apocalipsis, cuando todo se consuma y entonces el escritor inspirado dice: ven, Señor Jesús, sí, ven pronto, Señor Jesús. Y realmente es posible que la última solución a todos estos conflictos humanos esté en la segunda venida anunciada en los evangelios. Mientras tanto, nosotros tenemos la obligación no solamente de orar, pero también la obligación de mirar atentamente a lo que sucede, de manera que podamos extender la mano solidaria, no solamente para la cuestión de la evangelización, del anuncio de las buenas nuevas, pero también la mano solidaria para los casos de necesidad que pueden estar en nuestro propio vecindario. Quisiéramos invitarte a que nos acompañes regularmente. Puedes encontrar esta conversación entre amigos en tu plataforma de podcast favorita. También puedes obtener mayor información y considerar otras conversaciones en nuestra página de internet radiomoody.org. Encuéntranos en Twitter también como tus temas de hoy en Twitter. Agradecemos mucho el trabajo de producción que se hace tanto en México, Brasil como en los Estados Unidos y que hace posible que esta conversación llegue hasta ti. Nuestra gratitud para Guillermo y Elsa por el tiempo que han dedicado a conversar con nosotros y a ti por habernos acompañado, confiando que lo hagas de nuevo en otra ocasión y seas parte de esta conversación entre amigos. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.